William Shakespeare fue un dramaturgo, poeta y actor inglés. Conocido en ocasiones como el Bardo de Avon, se le considera el escritor más importante en lengua inglesa y uno de los más célebres de la literatura universal. Según la Enciclopedia Británica, Shakespeare es generalmente reconocido como el más grande de los escritores de todos los tiempos, figura única en la historia de la literatura. La fama de otros poetas, tales como Homero y Dante Alighieri, o de novelistas tales como León Tolstoy o Charles Dickens, ha trascendido las barreras nacionales, pero ninguno de ellos ha llegado a alcanzar la reputación de Shakespeare, cuyas obras hoy se leen y representan con mayor frecuencia y en más países que nunca. La profecía de uno de sus grandes contemporáneos, Ben Jonson, se ha cumplido. Por tanto, Shakespeare no pertenece a una sola época sino a la eternidad. El crítico estadounidense Harold Bloom sitúa a Shakespeare junto a Dante Alighieri, en la cúspide de su canon occidental. Ningún otro escritor ha tenido nunca tantos recursos lingüísticos como Shakespeare, tan profusos en trabajos de amor perdidos que tenemos la impresión de que, de una vez por todas, se han alcanzado muchos de los límites del lenguaje. Sin embargo, la mayor originalidad de Shakespeare reside en la representación de personajes. Batham es un melancólico triunfo, Shylock, un problema permanentemente equívoco para todos nosotros, pero Sir Falstaff es tan original y tan arrollador que, con él, Shakespeare da un giro de 180 grados a lo que es crear a un hombre por medio de palabras. Jorge Luis Borges escribió sobre él: Shakespeare es el menos inglés de los poetas de Inglaterra. Comparado con Robert Frost, con William Wordsworth, con Samuel Johnson, con Chaucer y con los desconocidos que escribieron, o cantaron, las elegías, es casi un extranjero. Inglaterra es la patria del understatement, de la reticencia bien educada, la hipérbole, el exceso y el esplendor son típicos de Shakespeare. Shakespeare fue poeta y dramaturgo venerado ya en su tiempo, pero su reputación no alcanzó las altísimas cotas actuales hasta el siglo XIX. Los románticos, particularmente, aclamaron su genio, y los victorianos adoraban a Shakespeare con una devoción que George Bernard Shaw denominó bardolatría. En el siglo XX, sus obras fueron adaptadas y redescubiertas en multitud de ocasiones por todo tipo de movimientos artísticos, intelectuales y de arte dramático. Las comedias y tragedias shakespearianas han sido traducidas a las principales lenguas, y constantemente son objeto de estudios y se representan en diversos contextos culturales y políticos de todo el mundo. Por otra parte, muchas de las citas y aforismos que salpican sus obras han pasado a formar parte del uso cotidiano, tanto en inglés como en otros idiomas. Y en lo personal, con el paso del tiempo, se ha especulado mucho sobre su vida, cuestionando su sexualidad, su filiación religiosa, e incluso la autoría de sus obras. Biografía. Existen muy pocos hechos documentados en la vida de Shakespeare, aunque es probable que naciera el 23 de abril de 1564. Lo que sí se puede afirmar es que fue bautizado en la iglesia de la Santísima Trinidad en Stratford-upon-Avon, Warwickshire, el 26 de abril de ese mismo año y falleció en ese mismo lugar el 23 de abril de 1616, según el calendario juliano, el supuesto día en el que cumplió 52 años. Comienzos. William Shakespeare nació en Stratford-upon-Avon, en abril de 1564. Fue el tercero de los 8 hijos que tuvieron John Shakespeare, un próspero comerciante que llegó a alcanzar una destacada posición en el municipio, y Mary Arden, que descendía de una familia de abolengo. En el momento de su nacimiento su familia vivía en la calle Henley de Stratford-upon-Avon. No se conoce el día exacto de su nacimiento, puesto que en aquella época solo se hacía el acta del bautismo, el 26 de abril en este caso, por lo que es de suponer que nacería algunos días antes y no más de una semana, según era lo corriente. La tradición ha venido fijando como fecha de su nacimiento el 23 de abril, festividad de San Jorge, tal vez por analogía con el día de su muerte, el 23 de abril de 1616, según el calendario juliano, pero esta datación no se sustenta en ningún documento, aunque es la fecha más probable. El padre de Shakespeare,
que se encontraba en la cumbre de su prosperidad cuando nació William, cayó poco después en desgracia. Acusado de comercio ilegal de lana, perdió su posición destacada en el gobierno del municipio. Se ha apuntado también que tal vez tuvo que ver en su procesamiento una posible afinidad con la fe católica, por ambas partes de la familia. William Shakespeare probablemente cursó sus primeros estudios en la escuela primaria local, la Stratford Grammar School, en el centro de su ciudad natal, lo que debió haberle aportado una educación intensiva en gramática y literatura latinas. A pesar de que la calidad de las escuelas gramaticales en el período isabelino era bastante irregular, existen indicios en el sentido de que la de Stratford era bastante buena. La asistencia de Shakespeare a esta escuela es mera conjetura, basada en el hecho de que legalmente tenía derecho a educación gratuita por ser el hijo de un alto cargo del gobierno local. No obstante, no existe ningún documento que lo acredite, ya que los archivos parroquiales se han perdido. En esa época estaba dirigida por John Caatan, maestro de amplia formación humanística y católico. Una grammar school impartía enseñanzas desde los 8 hasta los 15 años y la educación se centraba en el aprendizaje del latín. En los niveles superiores el uso del inglés estaba prohibido para fomentar la soltura en la lengua latina. Prevalecía el estudio de la obra de Esopo traducida al latín, de Ovidio y de Virgilio, autores estos que Shakespeare conocía. El 28 de noviembre de 1582, cuando tenía 18 años de edad, Shakespeare contrajo matrimonio con Anne Hathaway, de 26, originaria de Temple Grafton, localidad próxima a Stratford. Dos vecinos de Anne, Fulk Sandows y John Richardson, atestiguaron que no existían impedimentos para la ceremonia. Parece que había prisa en concertar la boda, tal vez porque Anne estaba embarazada de 3 meses. Tras su matrimonio, apenas hay huellas de William Shakespeare en los registros históricos, hasta que hace su aparición en la escena teatral londinense. El 26 de mayo de 1583, la hija primogénita de la pareja, Susana, fue bautizada en Stratford. Un hijo, Hamnet, y otra hija, Judith, nacidos mellizos, fueron asimismo bautizados poco después. A juzgar por el testamento del dramaturgo, que se muestra algo desdeñoso con Anne Hathaway, el matrimonio no estaba bien avenido. Los últimos años de la década de 1580 son conocidos como los años perdidos del dramaturgo, ya que no hay evidencias que permitan conocer dónde estuvo, o por qué razón decidió trasladarse de Stratford a Londres. Según una leyenda que actualmente resulta poco creíble, fue sorprendido cazando ciervos en el parque de Sir Thomas Lucy, el juez local, y se vio obligado a huir. Según otra hipótesis, pudo haberse unido a la compañía teatral Lord Chamberlain's Men a su paso por Stratford. Un biógrafo del siglo XVII, John Aubrey, recoge el testimonio del hijo de uno de los compañeros del escritor, según el cual Shakespeare habría pasado algún tiempo como maestro rural. Londres y su paso por el teatro. Hacia 1592 Shakespeare se encontraba ya en Londres trabajando como dramaturgo, y era lo suficientemente conocido como para merecer una desdeñosa descripción de Robert Greene, quien lo retrata como, un grajo arribista, embellecido con nuestras plumas, que con su corazón de tigre envuelto en piel de comediante se cree capaz de impresionar con un verso blanco como el mejor de vosotros, y dice también que, se tiene por el único sacude escenas del país. En 1596, con solo 11 años de edad, murió Hamnet, único hijo varón del escritor, quien fue enterrado en Stratford el 11 de agosto de ese mismo año. Algunos críticos han sostenido que la muerte de su hijo pudo haber inspirado a Shakespeare la composición de Hamlet, reescritura de una obra más antigua que, por desgracia, no ha sobrevivido. Hacia 1598 Shakespeare había trasladado su residencia a la parroquia de St. Helen, en Bishopsgate. Su nombre encabeza la lista de actores en la obra Cada cual según su humor, de Ben Jonson. Pronto se convertiría en actor, escritor, y, finalmente, copropietario de la compañía teatral conocida como Lord Chamberlain's Men, que recibía su nombre, al igual que otras de la época, de su aristocrático mecenas, el Lord Chamberlain.
La compañía alcanzaría tal popularidad que, tras la muerte de Isabel I y la subida al trono de Jacobo I, el nuevo monarca la tomaría bajo su protección, pasando a denominarse los Kingsmen. En 1604, Shakespeare hizo de casamentero para la hija de su casero. Documentación legal de 1612, cuando el caso fue llevado a juicio, muestra que en 1604, Shakespeare había sido arrendatario de Christopher Mountjoy, un artesano hugonote del noroeste de Londres. El aprendiz de Mountjoy, Stephen Bellat, tenía intenciones de casarse con la hija de su maestro, por lo que el dramaturgo fue elegido como intermediario para ayudar a negociar los detalles de la dote. Gracias a los servicios de Shakespeare, se llevó a efecto el matrimonio, pero 8 años más tarde Bellat demandó a su suegro por no hacer entrega de la totalidad de la suma acordada en concepto de dote. El escritor fue convocado a testificar, mas no recordaba el monto que había propuesto. Existen varios documentos referentes a asuntos legales y transacciones comerciales que demuestran que en su etapa londinense Shakespeare se enriqueció lo suficiente como para comprar una propiedad en Blackfriars y convertirse en el propietario de la segunda casa más grande de Stratford. Últimos años. Shakespeare se retiró a su pueblo natal en 1611, pero se vio metido en diversos pleitos, como por ejemplo un litigio respecto al cercado de tierras comunales que, si por un lado fomentaba la existencia de pasto para la cría de ovejas, por otro condenaba a los pobres arrebatándoles su única fuente de subsistencia. Como el escritor tenía cierto interés económico en tales propiedades, para disgusto de algunos tomó una posición neutral que solo aseguraba su propio beneficio. En marzo de 1613 hizo su última adquisición, no en su pueblo, sino en Londres, comprando por 140 libras una casa con corral cerca del teatro de Blackfriars, de cuya suma solo pagó en el acto 60 libras, pues al día siguiente hipotecó la casa por el resto al vendedor. Por cierto, Shakespeare no inscribió la compra a su solo nombre, sino que asoció los de William Johnson, John Jackson y John Eminge, este último uno de los actores que promovieron la edición del First Folio. El efecto legal de este procedimiento, según escribe el gran biógrafo de Shakespeare Sidney Lee, era privar a su mujer, en caso de que sobreviviera, del derecho de percibir sobre esta propiedad el dote de viuda, pero pocos meses después aconteció un desastre, se incendió el Teatro del Globo, y con él todos los manuscritos del dramaturgo, junto con su comedia Cardenio, inspirada en un episodio de Don Quijote de la Mancha. Se sabe de esta obra porque el 9 de septiembre de 1653 el editor Humphrey Maseley obtuvo licencia para la publicación de una obra que describe como historia de Cardenio, por Fletcher y Shakespeare. El citado Sidney Lee dice que ningún drama de este título ha llegado hasta nuestros días y que probablemente haya que identificarlo con la perdida comedia llamada Cardenno o Cardenna, que fue representada 2 veces ante la corte por la compañía de Shakespeare, la primera en febrero de 1613, con ocasión de las fiestas por el matrimonio de la princesa Isabel, y la segunda en 8 de junio, ante el embajador del duque de Saboya, esto es, pocos días antes de incendiarse el Teatro del Globo. En las últimas semanas de la vida de Shakespeare, el hombre que iba a casarse con su hija Judith, un tabernero de nombre Thomas Kinney, fue acusado de promiscuidad ante el tribunal eclesiástico local. Una mujer llamada Margaret Willard había dado a luz a un niño, y afirmó que Kinney era el padre. Tanto la mujer como su hijo murieron al poco tiempo. Esto afectó, no obstante, a la reputación del futuro yerno del escritor, y Shakespeare revisó su testamento para salvaguardar la herencia de su hija de los problemas legales que Kinney pudiese tener. Shakespeare falleció el 23 de abril de 1616, según el calendario juliano. Estuvo casado con Anne hasta su muerte, y le sobrevivieron 2 hijas, Susana y Judith. La primera se casó con el Dr. John Hall. Sin embargo, ni los hijos de Susana ni los de Judith tuvieron descendencia, por lo que no existe en la actualidad ningún descendiente vivo del escritor. Se rumoreó, sin embargo, que Shakespeare era el verdadero padre de su ahijado, el poeta y dramaturgo William Davenant. Siempre se ha tendido a asociar la muerte de Shakespeare con la bebida. Murió,
según los comentarios más difundidos, como resultado de una fuerte fiebre, producto de su estado de embriaguez. Al parecer, el dramaturgo se habría reunido con Ben Jonson y Michael Drayton para festejar con sus colegas algunas nuevas ideas literarias. Investigaciones recientes llevadas a cabo por científicos alemanes afirman que es muy probable que el escritor inglés padeciera de cáncer. Los restos de Shakespeare fueron sepultados en el presbiterio de la Iglesia de la Santísima Trinidad de Stratford. El honor de ser enterrado en el presbiterio, cerca del altar mayor de la iglesia, no se debió a su prestigio como dramaturgo, sino a la compra de un diezmo de la iglesia por 440 libras. El monumento funerario de Shakespeare, erigido por su familia sobre la pared cercana a su tumba, lo muestra en actitud de escribir, y cada año, en la conmemoración de su nacimiento, se le coloca en la mano una nueva pluma de ave. Era costumbre en esa época, cuando había necesidad de espacio para nuevas sepulturas, vaciar las antiguas, y trasladar sus contenidos a un osario cercano. Tal vez temiendo que sus restos pudieran ser exhumados, según la Enciclopedia Británica, el propio Shakespeare habría compuesto el siguiente epitafio para su lápida. Buen amigo, por Jesús, abstente de cavar el polvo aquí encerrado. Bendito sea el hombre que respete estas piedras. Y maldito el que remueva mis huesos. Una leyenda afirma que las obras inéditas de Shakespeare yacen con él en su tumba. Nadie se ha atrevido a comprobar la veracidad de la leyenda, tal vez por miedo a la maldición del citado epitafio. Se desconoce cuál entre todos los retratos que existen de Shakespeare es el más fiel a la imagen del escritor, ya que muchos de ellos son falsos y pintados a posteriori a partir del grabado del First Folio. El llamado retrato Chandos, que data de entre 1600 y 1610, en la National Portrait Gallery, se considera el más acertado. En él aparece el autor a los 40 años, aproximadamente, con barba y un aro dorado en la oreja izquierda. El debate sobre Shakespeare. Resulta curioso que todo el conocimiento que ha llegado a la posteridad sobre uno de los autores del canon occidental no sea más que un constructo formado con las más diversas especulaciones. Se ha discutido incluso si Shakespeare es el verdadero autor de sus obras, atribuidas por algunos a Francis Bacon, a Christopher Marlowe o a varios ingenios. La realidad es que todas esas imaginaciones derivan del simple hecho de que los datos de que se dispone sobre el autor son muy pocos y contrastan con la desmesura de su obra genial, que fecunda y da pábulo a las más retorcidas interpretaciones. El problema de la autoría. Felicidad matrimonial. Religión. La cultura de Shakespeare. Su obra. Antecedentes, el teatro isabelino. Cuando Shakespeare se inició en la actividad teatral, ésta se encontraba sufriendo los cambios propios de una época de transición. En sus orígenes, el teatro en Inglaterra era un espectáculo de tipo popular, asociado a otras diversiones extendidas en la época como el verbeting. Sus raíces se encuentran en la etapa tardomedieval, en una triple tradición dramática, los milagros o misterios, de temática religiosa y destinados a solemnizar las festividades de los diferentes gremios, las moralidades u obras morales, de carácter alegórico y representadas ya por actores profesionales, y los interludios cortesanos, piezas destinadas al entretenimiento de la nobleza. Los nobles más destacados patrocinaban grupos de actores que llevaban sus nombres. Así surgieron, en la época isabelina, compañías como de Huntsmen, de Admiralsmen, y de Kingsmen, entre las más relevantes. En ciertas ocasiones, estas compañías teatrales realizaban sus representaciones en el palacio de sus protectores aristocráticos. The Kingsmen, por ejemplo, después del apadrinamiento de la compañía por el rey Jacobo I, actuaban en la corte una vez al mes. Contar con el respaldo de un mecenas era fundamental para asegurar el éxito de la obra en el futuro. Las obras se representaban al principio en los patios interiores de las posadas. Todavía en época de Shakespeare algunos de estos lugares continuaban acogiendo representaciones teatrales. Sin embargo, no resultaban muy adecuados para las representaciones, ya que a veces la actividad de la posada llegaba a dificultar las representaciones.
Además contaban con la oposición de las autoridades, preocupados por los desórdenes y reyertas que allí se originaban, así como por las malvadas prácticas de incontinencia que allí tenían lugar. Estaba también en contra el factor de la higiene. La peste era muy frecuente y las reuniones multitudinarias no fomentaban precisamente la salud. Por esos motivos fue surgiendo paulatinamente una legislación que regulaba la actividad teatral, y se fue haciendo más difícil conseguir licencias para realizar representaciones en las posadas. Esto propició la construcción de teatros fijos, más salubres, en las afueras de la ciudad, y la consolidación y profesionalización de la carrera de actor. El primer teatro, denominado simplemente The Theatre, se construyó en 1576. Más adelante se construyeron otros, de Curtain, de Rose, de Swan y de Globe. Este último, construido en 1599 y ubicado, como el resto, fuera de la ciudad, para evitar problemas con el Ayuntamiento de Londres, era el más famoso de todos, y fue el preferido de la compañía de la que formó parte William Shakespeare. Todos estos teatros fueron construidos siguiendo el modelo de los patios de las posadas. Ninguno se conserva en su estado primitivo, pero existe la posibilidad de conocer con cierta aproximación su forma, gracias a algunas referencias de la época. Eran recintos de forma hexagonal u octogonal con un escenario medianamente cubierto que se internaba un poco hacia el centro de un arenal al aire libre circundado por 2 o 3 pisos de galerías. La plataforma constaba de 2 niveles, uno a poco más de 1 metro respecto a la arena, techado y sujeto por columnas, y otro un poco más alto con un tejado en el que se ocultaba el aparato necesario para manejar la tramoya y maniobrar la puesta en escena. Podía llevar una bandera e incluso simular una torre. Estos teatros tenían un aforo muy respetable. Se ha calculado, por ejemplo, que The Globe podía acoger a alrededor de 2000 espectadores. En un principio, la condición social de los cómicos, en especial de la de los más humildes, no se distinguía fácilmente de la de un vagabundo o un mendigo. Con el tiempo, sin embargo, gracias a la apertura de los nuevos teatros, los actores de época isabelina fueron alcanzando mayor consideración social. La rudimentaria escenografía hacía al intérprete cargar con la responsabilidad mayor de la obra, por lo cual su técnica tendía a la sobreinterpretación en lenguaje, gesticulación y llamativa vestimenta. Como las mujeres tenían prohibido subir al escenario, los papeles femeninos se encomendaban a niños o adolescentes, lo cual se prestaba al juego cómico de la ambigüedad erótica. La palabra era muy importante, y el hecho de que el escenario se adelantara algo en el patio acotaba ese lugar para frecuentes monólogos. La ausencia de fondos pintados hacía frecuente que el actor invocase la imaginación del público y el escritor recurriera a la hipotiposis. El público era abigarrado y heterogéneo, y en consecuencia se mezclaban desde las alusiones groseras y los chistes procaces y chocarreros a la más culta y refinada galantería amorosa y la más retorcida pedantería eufóista. La audiencia acudía al teatro pagando un precio variable según la comodidad del puesto ofrecido. La entrada más barata exigía estar a pie y expuesto a los cambios meteorológicos, las menos asequibles favorecían a la nobleza y a la gente pudiente, que podía tomar asiento a cubierto y a salvo del sol. El oficio de autor dramático no estaba bien remunerado y todos los derechos sobre las obras pasaban a poder de las empresas que las representaban, por ello las obras sufrían con frecuencia múltiples refundiciones y adaptaciones por parte de varias plumas, no siempre diestras ni respetuosas, por no hablar de los cortes que sufrían a merced del capricho de los actores. El nombre del autor solo se mencionaba 2 o 3 años más tarde, por lo que los escritores no disfrutaban del fruto de su trabajo, a menos que poseyeran acciones en la compañía, como era el caso de Shakespeare y otros dramaturgos que trabajaban conjuntamente y se repartían las ganancias. Una de las características más importantes del teatro isabelino, y del de Shakespeare en particular, es la multitud de niveles en las que giran sus tramas. Lo trágico, lo cómico, lo poético, lo terreno y lo sobrenatural, lo real y lo fantástico se entremezclan en mayor o menor medida en estas obras. Las transiciones entre lo melancólico y lo activo son rápidas y, frecuentemente,
se manifiestan a través de duelos y peleas en escena que debían de constituir una animada coreografía muy del gusto de la época. El bufón es un personaje importante para la obra shakespeariana, ya que le da libertad de expresión y soltura. Se reconocía en él una insuficiencia mental o carencia física que le permitía decir cosas u opinar sobre cuestiones polémicas que habrían sido prohibidas en boca de personajes de mayor fuste. Sin duda esta estratagema era ideal para el autor inglés, puesto que cualquier crítica a la realeza podría ser justificada adjudicándosela a un personaje que no piensa como la generalidad de las otras personas dadas las insuficiencias que padece. El teatro de Shakespeare. El I First Folio /I. None. Tragedias. Comedias. Obras históricas. Comedias tardías novelescas o de fantasía. Obras perdidas y apócrifas. Juicios críticos. La poesía de Shakespeare. Y sonetos /I. None. Poemas extensos. Shakespeare a través del tiempo. Cada época histórica ha primado determinadas obras según las preocupaciones e intereses imperantes. El concepto de justicia poética, que prevaleció en el siglo XVIII, provocó el rechazo de muchas de las tragedias de Shakespeare, ya que según sus criterios el teatro debía promover ejemplos de virtud. El crítico inglés Samuel Johnson no aceptó el desenlace del Rey Lear, que consideró cruel e innecesario, y la versión de 1681 de Nahum Tate sustituyó a la de Shakespeare hasta mediados del siglo XIX, asombrando con su gran éxito al público lector. En ella hay un final feliz en el que Cordelia y Lear consiguen triunfar sobre los obstáculos, y la protagonista se casa con Edgardo, legítimo heredero del conde de Gloucester. En 1731 el famosísimo actor David Garrick apareció por vez primera encarnando al personaje del jorobado Ricardo III en la escena de un teatro de los arrabales de Londres y cosechó un éxito clamoroso. Al hacerle cargo después de la dirección del elegante teatro Drury Lane desencadenó con su deslumbrante actuación una verdadera Shakespearemanía, que llegó a su culmen al celebrarse en Stratford, organizado por el mismo Garrick, el primer jubileo en honor al poeta, acto que promovió tal entusiasmo que bajo su signo incluso Irlanda llegó a exhumar falsos documentos literarios atribuidos a Shakespeare. Hacia 1772 Garrick modificó buena parte de Hamlet al suprimir la escena de los sepultureros y eximir a Laertes de toda culpa referente al veneno que portaba en su espada. Es más, la reina Gertrudis consigue sobrevivir para llevar una vida de arrepentimiento, lo que no ocurre en el original. Simultáneamente, la fama del dramaturgo se propagó por toda Europa. Voltaire lo dio a conocer en sus cartas de Inglaterra y Jean-Francois Ducis lo introdujo en la escena parisina al representar por vez primera su adaptación de Hamlet. En este mismo año Gotthold de Fram-Lessing publicaba en Alemania su Hamburgische Dramaturgie, una colección de estudios críticos teatrales en los que propugnaba el repudio de la tragedia francesa clásica y el nuevo encumbramiento de Shakespeare, tal como haría Johann Gottfried Herder en 1771 en sus Blattern von Deutscher Erdkunst. Como Garrick en Inglaterra, Friedrich Ludwig Schroeder, actor y director teatral, contribuyó con su primera representación del Hamlet en Alemania a hacer vivir a Shakespeare en la escena de aquel país. Goethe representó piezas de Shakespeare y Calderón en Weimar cuando le encargaron dirigir el Teatro del Principado y él mismo y Friedrich von Schiller experimentaron el influjo del genio inglés en sus propias obras teatrales. En España, Ramón de la Cruz tradujo el Hamleto en 1772 y Leandro Fernández de Moratín en 1798. El renacimiento de Shakespeare fue para la historia europea del teatro un hecho decisivo ya que favoreció la llegada del prerromanticismo y al mismo tiempo hizo factible la aparición del drama nacional alemán y posteriormente del drama romántico francés de Victor Hugo. En 1807 Thomas Bowdler publicó Family Shakespeare, una versión modificada para hacerla, según su criterio, más apta para mujeres y niños, que no pudiese ofender a la mente virtuosa y religiosa. Esta adaptación dio origen a la palabra inglesa Bowdlerize, que designa a la censura puritana. En época victoriana,
Las representaciones se caracterizaron en general por el intento arqueológico de reconstruir una época y los montadores y actores estaban obsesionados por el realismo histórico según la metodología documentalizante del positivismo. También las vanguardias artísticas afectaron al dramaturgo. Gordon Craig intentó hacer un Hamlet cubista en 1911. Su concepción iconoclasta del escenario abrió la vía para diversas revisiones estéticas de las obras de Shakespeare en el siglo XX. En 1936, Orson Welles montó un Macbeth innovador en Harlem, transponiendo no solo la época de la obra sino empleando también actores afroamericanos. El largometraje de Laurence Olivier, Enrique V., filmado en honor a los combatientes de la Segunda Guerra Mundial, hizo que determinados pasajes fueran resaltados para animar el patriotismo británico. El más significativo fue la arenga del monarca a sus tropas antes de la batalla de Agincourt contra las tropas francesas. Lo mismo cabe decir sobre innúmeras adaptaciones teatrales y cinematográficas hasta estas mismas fechas. Así pues, la adaptación, interpretación y retorsión de la obra shakespeariana fue durante largo tiempo el producto de unos intereses morales, políticos y estéticos concretos, y escamotearon la sombría concepción de la vida que ofrece genuinamente Shakespeare. Shakespeare en el mundo hispánico. En lo que concierne a su influencia sobre otras culturas, y la hispana en concreto, Shakespeare fue siempre una caudalosa fuente de inspiración para escritores modernos y contemporáneos, pero no llegó a dejarse notar verdaderamente hasta el siglo XIX. En Hispanoamérica autores como Rubén Darío y en particular el ensayista José Enrique Rodó leyeron con especial interés La Tempestad. Rodó, por ejemplo, articuló en su conocido ensayo Ariel toda una interpretación de América sobre los mitos de dos de sus personajes principales, Ariel y Calibán. Pero su coronación como autor de la literatura universal debió esperar en España hasta fines del siglo XVIII, cuando Voltaire suscitó entre los ilustrados españoles cierta curiosidad por el autor inglés a través de lo que dijo de él en sus cartas inglesas. Ramón de la Cruz tradujo el Hamleto en 1772 desde la reducción en francés de Jean-Francois Ducis, quien había adaptado traducciones francesas de las tragedias de Shakespeare al verso sin saber inglés según los gustos del neoclasicismo y eliminando el final violento, entre otros retoques. Esta traducción, sin embargo, no llegó a publicarse. Por el contrario, Leandro Fernández de Moratín sí llegó a imprimir la suya, también desde la mala versión francesa de Ducis, acumulando a las de su modelo otras deficiencias. Hubo otras versiones de obras sueltas, pero solamente se emprendieron esfuerzos globales de traducción de toda la obra del autor en la segunda mitad del siglo XIX, empresas sin duda espoleadas por el prestigio que había alcanzado el autor con los elogios sin tasa que le prodigó el romanticismo alemán. 1872 fue un año fundamental en la recepción española de Shakespeare. Se editan las primeras traducciones directas desde el inglés, obras de William Shakespeare trad. Fielmente del inglés con presencia de las primeras ediciones y de los textos dados a con acento luz por los más célebres comentadores del inmortal poeta. Madrid, 1872 a 1877. La traducción es de Matías de Velasco y Rojas, marqués de Dos Hermanas, pero no pasó de 3 volúmenes. El segundo y el tercero se imprimieron en 1872, el primero con sus poemas y sonetos, el segundo con El Mercader de Venecia y el tercero con Julieta y Romeo. Entre 1872 y 1876 Jaime Clark tradujo Romeo y Julieta, Hamlet, Otelo, Rey Lear, El Mercader de Venecia, Como gustéis, Noche de Reyes y La Tempestad. En 1873, el gibraltareño Guillermo Macpherson empezó a imprimir su traducción de 23 obras en endecasílabo blanco, provistas de importantes prólogos. Por otra parte, de 1872 a 1912, menudearon las representaciones de sus obras en Madrid. Shakespeare aparece incluso como personaje en un drama nuevo de Manuel Tamayo y Baus, aunque ya había aparecido como tal en el drama de Enrique Zumel Guillermo Shakespeare. Del mismo modo, la crítica española emprendió por primera vez el estudio en profundidad de Shakespeare.
fueron los primeros Guillermo Macpherson y su amigo el gaditano Eduardo Benot y especialmente Eduardo Juliá Martínez, quien aprovechó la fecha de centenario para divulgar la figura de Shakespeare con una especie de biografía novelada que, bajo el título Shakespeare y su tiempo, historia y fantasía, pretendía exponer verdades entre las apariencias del entretenimiento. La obra está bien documentada, como reflejan la caudalosa anotación y los apéndices finales, que son con mucho lo más sustancioso de la obra. Tras esto escribió Juliá su interesante Shakespeare en España, que sirvió de base a la obra homónima de Alfonso Parr. Este tradujo, entre otras piezas dramáticas, King Lear al catalán y al castellano. En 1916, coincidiendo con el tercer centenario de la muerte del dramaturgo, escribió en catalán Vida de Guillem Shakespeare, que apareció en castellano en 1930, y en este mismo año Contribución a la bibliografía española de Shakespeare. Su dedicación se verá coronada con dos obras colosales, una publicada en 1935, Shakespeare en la literatura española, en 2 volúmenes, y otra al año siguiente, la póstuma Representaciones Shakespearianas en España, también en 2 volúmenes. También hay que señalar aquí a otro estudioso español de Shakespeare, Ricardo Rupart y Ujarabi, al escritor del realismo Juan Valera y a miembros de la generación del 98 cuales Miguel de Unamuno y Valle Inclán, que dedicaron algunos ensayos al Cisne de Labón. Entre las traducciones, sobresalen las obras completas en 8 volúmenes del ya citado Guillermo Macpherson, con sus correspondientes introducciones. También ocupan un lugar privilegiado las obras completas de Shakespeare de Rafael Martínez Lafuente, aunque muy probablemente son retraducciones desde el francés, pues recogen en su prólogo fragmentos de los ensayos de Víctor Hugo sobre la vida y obra del dramaturgo que precedió a una traducción francesa. Ya comprende la obra entera, e incluso los títulos atribuidos, la versión de Luis Astrana Marín en prosa, entre 1920 y 1930, que fue muy leída por Federico García Lorca. Compuso además Astrana una biografía que reeditó ampliada y realizó un estudio de conjunto sobre su obra que puso como introducción a su monumental edición. Son asimismo dignas de mencionarse las traducciones y adaptaciones llevadas a cabo por los simbolistas Antonio Ferrer y Robert, La fierecilla domada por Manuel Matoses, Noche de Epifanía y El Rey Lear por Jacinto Benavente, Romeo y Julieta y Hamlet por Gregorio Martínez Sierra. Una apreciable cifra de estudios y traducciones utilizados y acumulados por William Macpherson y Rafael Martínez Lafuente pueden asimismo encontrarse en la Biblioteca del Ateneo de Madrid. Entre las traducciones modernas, fuera de la famosa y ya citada de Luis Astrana Marín en prosa, hay que señalar las obras completas de José María Valverde, también en prosa, y las ediciones bilingües con versión española en verso blanco realizadas por el Instituto Shakespeare de Valencia, consagrado por entero a este empeño desde 1980 bajo la dirección de Manuel Ángel Conejero y Genaro Talens. Notables son también las versiones realizadas de algunas obras por el más importante de los trágicos españoles de la segunda mitad del siglo XX, Antonio Buero Vallejo. Asimismo, Ángel Luis Pujante ha emprendido una nueva traducción de sus obras completas para Editorial Espasa Calpe desde 1986. Por último, en la Universidad de Murcia se ha creado en línea una base de datos con los textos de todas las traducciones de textos históricas de Shakespeare al español, 5 biografías del autor, materiales complementarios y la bibliografía confeccionada por Ángel Luis Pujante y Juan F. Cerdá Shakespeare en España. Bibliografía anotada bilingüe / Shakespeare in Spain. An Annotated Bilingual Bibliography, Murcia / Granada, Universidad de Murcia y Universidad de Granada, 2000 a 2014. Shakespeare en la pantalla. Entre las versiones cinematográficas de la biografía shakespeariana destaca Shakespeare in Love dirigida por John Madden, Miguel y William, 2007, de la directora y guionista Inés París sobre Miguel de Cervantes y Shakespeare y Ana Anamas dirigida por Roland Emmerich que plantea una posible respuesta sobre la autoría de sus obras en el seno de un complot político. Se han producido unas 250 películas basadas en textos de Shakespeare, lo cual demuestra la enorme influencia de la obra de este escritor. La obra más veces llevada a la pantalla es Hamlet,
con 61 adaptaciones al cine y 21 series de televisión entre 1907 y 2000. Algunas películas basadas en obras de Shakespeare son las siguientes. La fierecilla domada. Protagonizada por Douglas Fairbanks y Mary Pickford. El sueño de una noche de verano. Dirigida por Max Reinhardt y William Ditteral. Romeo y Julieta. Dirigida por George Cukor. Como gustéis. Dirigida por Paul Zinner. Enrique V. Dirigida por Laurence Olivier. Macbeth. Dirigida por Orson Welles. Hamlet. Dirigida por Laurence Olivier. Otelo. Dirigida por Orson Welles. Julio César. Dirigida por Joseph L. Mankiewicz. Romeo y Julieta. Dirigida por Renato Castellani. Ricardo III. Dirigida por Laurence Olivier. Otelo. Dirigida por Sergei Jutkevich. Planeta Prohibido. Película de ciencia ficción libremente basada en La Tempestad. Dirigida por Fred M. Wilcox. Trono de Sangre. Libremente basada en Macbeth. Dirigida por Akira Kurosawa. La Tempestad. Película para televisión protagonizada por Richard Burton. Dirigida por George Seifer. Amor sin barreras. Película musical basada en Romeo y Julieta. Dirigida por Jerome Evans y Robert Wise. Hamlet. Dirigida por Grigory Kozintsev. Hamlet at Elsinore. Dirigida por Philip Saville. Hamlet. Protagonizada por Richard Burton. Dirigida por Bill Callahan y John Gielgud. Campanadas a medianoche. Basada en varias obras, especialmente Enrique IV. Dirigida por Orson Welles. La fierecilla domada. Protagonizada por Elizabeth Taylor y Richard Burton. Dirigida por Franco Sefirelli. Romeo y Julieta. Dirigida por Franco Sefirelli. El Rey Lear. Dirigida por Grigory Kozintsev. Rey Lear. Dirigida por Peter Brook. Macbeth. Dirigida por Roman Polanski. La Tempestad, dirigida por Paul Mazursky. Ran, dirigida por Akira Kurosawa. Adaptación de El Rey Lear. Rey Lear, dirigida por Jean-Luc Godard. Enrique V. Dirigida por Kenneth Branagh. Romeo y Julieta, con Francesca Annas, Vanessa Redgrave y Ben Kingsley. Dirigida por Armando Acosta. Hamlet, con Mel Gibson y Glenn Close. Dirigida por Franco Sefirelli. Los libros de Próspero. Basada en La Tempestad. Dirigida por Peter Greenaway. Mi Idaho privado. Protagonizada por Ivar Phoenix y Keanu Reeves y dirigida por Gus Van Sant. Libremente basada en Enrique IV. Como gustéis como gusten, dirigida por Christine Elzar. Mucho ruido y pocas nueces, dirigida por Kenneth Branagh. El Rey León, dirigida por Rob Minkoff y Roger Allers. Película de animación realizada por los estudios Disney libremente basada en Hamlet. Otelo, dirigida por Oliver Parker. Richard III, dirigida por Richard Loncraine. Romeo y Julieta de William Shakespeare, con Leonardo DiCaprio y Claire Danes. Dirigida por Baz Luhrmann. Hamlet, con Kenneth Branagh, Richard Attenborough, Judi Dench, Billy Crystal y Kate Winslet. Dirigida por Kenneth Branagh. En busca de Ricardo III, dirigida por Al Pacino. Shakespeare enamorado, dirigida por John Madden. 10 razones para odiarte, con Julia Stiles y Heath Ledger. Dirigida por Gilly Ungar. El sueño de una noche de verano de William Shakespeare, con Calista Flockhart y Michelle Pfeiffer. Dirigida por Michael Hoffman. Titus, con Anthony Hopkins y Jessica Lange. Dirigida por Julie Taymor. Trabajos de amor perdidos, dirigida por Kenneth Branagh. Hamlet, con Ethan Hawke, Julia Stiles, Kyle MacLachlan. Dirigida por Michael Almereyda. El mercader de Venecia,
dirigida por Michael Radford. Coriolanus, dirigida por Ralph Fiennes. Hamlet, de la Royal Shakespeare Company, dirigida por Gregory Doran, con David Tennant en el papel de Hamlet, Patrick Stewart como Claudius. Adaptación para la BBC de la obra representada en el teatro. Machado About Nothing, David Tennant en el papel de Benedict y Catherine Tate en el papel de Beatrice, y disponible en Digital Theatre. Richard II, Royal Shakespeare Company, con David Tennant en el papel de Richard II. Disponible en mayo en DVD y Blu-ray en la página web de la RSC. Árbol genealógico. Obras. Tragedia. Se hallan en orden alfabético. Ver la lista en orden cronológico más arriba. Antonio y Cleopatra. Coriolano. El Rey Lear. Hamlet. Julio César. Macbeth. Otelo. Romeo y Julieta. Tito Andrónico. Troilo y Crésida. Comedia. Se hallan en orden alfabético. Ver la lista en orden cronológico más arriba. A buen fin no hay mal tiempo. Cardenio. Cimbelino. Como gustéis. El mercader de Venecia. El sueño de una noche de verano. La comedia de las equivocaciones. La fierecilla domada. Las alegres comadres de Windsor. La tempestad. Los dos hidalgos de Verona. Los dos nobles caballeros. Medida por medida. Mucho ruido y pocas nueces. Noche de Reyes. Timón de Atenas. Trabajos de amor perdidos. Cuento de invierno. Drama histórico. Se hallan en orden alfabético. Ver la lista en orden cronológico más arriba. King John. Ricardo II. Enrique IV, parte 1. Enrique IV, parte 2. Enrique V. Enrique V, parte 1. Enrique V, parte 2. Enrique V, parte 3. Ricardo III. Enrique VIII. Otras obras. Sonetos. Venus y Adonis. La violación de Lucrecia.